Muy bien. En la época posterior a la vida de Cristo, entiendo que había como un imperio, una unidad política. ¿Y qué imperio? El Imperio Romano. El Imperio Romano, que abarcaba desde el Gibraltar hasta Armenia y del desierto de Sahara hasta el Mar del Norte en Europa. Impresionante en la superficie que dominaba. ¿Y había un solo poder en ese imperio? Era en ese momento el Senado romano, cuyo ejecutor era el emperador. Digamos, el poder consultivo sería el Senado y el ejecutivo era el emperador. O sea, Roma no era una república. Nada de república en ese momento. Porque había sido una república Roma. Había sido, tenía el Senado, el Consejo. Sigue existiendo el Senado. Sí, 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 que incluso deponía emperadores. El Senado tenía el poder de deponer sí, sí, sí. Pero el emperador tenía el ejército, por la duda. Y a la guardia pretoriana. Claro, ejecutaba las órdenes del Senado. Bien. Ahora, entonces, y estaban en guerra, estaban en paz. ¿Qué es eso de la Pax Romana? La Pax Romana era la ley romana que debía ser observada en todo ese inmenso territorio. Sí, ¿y hablaban un solo idioma? El idioma que usaba Roma y la alta aristocracia era latín, por supuesto. El latín. Pero para administrar la lengua más común y usual era el griego. Sí. Por los colonos griegos que al tener un país archipobre, todo pedregal, sí, entonces buscaban la vida en la navegación. Los griegos. Y navegaron por toda la costa del Mediterráneo, desde el Gibraltar hasta el mar de Azov, que es al sudoeste de Rusia. Sí, sí, sí. Hay ciudades griegas. Las ciudades eran de 2 cuadras por 2 cuadras. Bien, pero ahora eran ciudades. Dicen que la política era romana, pero la cultura era griega. ¿Puede ser que haya Sí, señor. Los romanos en cultura no han sido fuertes por nada. Eran honestos campesinos, trabajadores, familias numerosas y bravos al defenderse. Eran gente sana. Sí, realmente, gente sana. I buoni contadini. Buoni contadini. Sì, direbbero gli italiani nell'attualità. Sí, sí. Pero no eran de volar así, especulando sobre el ser, el no ser. No les gustaba eso, ni les interesaba. Más gente del derecho, por eso... Se ara el campo, se siembra, cuánto rinde, tanto vale, eso le interesaba. Bien. Ahora sí, qué sé yo, la luz provenía no sé de qué astro, de qué cosa. Eso más bien se lo dejamos a los griegos. Griegos, sí. Bien. La ciencia y la especulación era griega. ¿Y la religión? ¿Cuál era la religión en la época fuera del judaísmo, que ya la conocemos? Politeísta. ¿Y creían en serio en eso ellos o eran tradiciones? Más bien tradiciones, e incluso se reían de esos dioses y diosas, pero tenían una religión más o menos oficial para todo el mundo, que en el fondo observaba lo romano, pero los demás podían tener su propia religión. El Dios único de los judíos no molestaba. Cuando construyeron el famoso Panteón en Roma. En Roma. Sí. Para todos los dioses de todos los pueblos. Bueno, pongan una estatua de Yahvé, ¿no? Sí. Que esté entre los demás dioses. Del Dios de Israel. Pero obviamente los judíos no aceptaron. No aceptaron. Como los cristianos tampoco hubieran aceptado. Decían a Jesucristo, pueden ponerlo. No. Él no entra aquí. ¿No? Claro, porque ellos tenían la idea politeísta. Claro.
En cambio, los cristianos nosotros y los somos judíos, monoteístas. monoteístas. Y si se quiere históricamente, Sí, los cristianos atacaron la fe romana, sí. no al revés, porque los cristianos decían que todo eso eran fábulas y cuentos. Es más, decían que adoraban a los demonios, creo. Incluso que adoraban a los demonios, pero que eran fábulas, cuentos, que Claro. Dios es único y Que el dios este raptó a aquella diosa y en su unión nació el semidios. ahí está. Claro. En cambio, Los cristianos se reían de eso. se reían. Bueno, y con razón entiendo en cierto Y sentido. sí, y entonces ellos van negando esa religión que los romanos consideraban como algo normal. Claro. Es una religión donde entra todo. Lo que pasa es que la misma idea de religión quizás sea distinta. Para ellos la religión era una tradición que no tiene mucho que ver con la verdad metafísica. Eran mitos. Eran mitos. Sí. Por eso. Que esos mitos algo de verdad tienen en el fondo. Claro, como símbolos de algo. Claro, exacto. De la justicia, Sí. del poder, de la misericordia. Sí, sí, sí. Como personificaciones de ideas abstractas de repente. Pero esta decadencia de la religión romana o pagana también explica un poco el avance de la fe cristiana, entiendo. Porque muchos descontentos con esas fábulas, que los llaman en el Nuevo Testamento temerosos de Dios, muchos creen en un solo Dios que no podían definir, pero uno solo. Bien. Y que el comportamiento humano debía ser concorde Sí. con lo que Dios exige. O sea, la idea del monoteísmo en el fondo está presente también en todas las religiones. O sea, Sí, Señor. como que los dioses existen, pero sobre los dioses hay una realidad. Ajá. Esto, yo me acuerdo, estudiando religión de Egipto también estaba famoso faraón. Ra- Faraón que monoteísta, me olvidé el nombre, Sí, sí, sí. y después Sí. los griegos y los romanos, Platón, Platón, Aristóteles, el bien, monoteístas. son monoteístas. Sí, señor. O sea, la idea del monoteísmo ya está presente en el mundo. Sí, Señor. Sí, 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 sí. Hay como las semillas del verbo, no sé quién lo dice. Sí, sí. San Agustín, San Agustín, estaban ya esparcidas por ahí. por el mundo. Entonces hay hombres temerosos de Dios que cuando encuentran el mensaje cristiano se sienten identificados. Y se sienten Entiendo. tal cual. Entonces, pero la verdad es que cuando los cristianos, los predicadores van, lo primero que hacen es buscar una sinagoga Una sinagoga. y después quizá una plaza. Y se relacionan con esta gente. Justamente yo leía la vida del apóstol Pablo de Holzner, Sí, sí, famoso, sí, muy bueno, sí. alemán, muy lindo, muy, muy bueno. Lo escribe prácticamente como novela, pero con precisión Sí, sí. científica. Entonces describe la ciudad de Filipos, ahí está la famosa carta a los filipenses, Bien. ¿no? Donde actúan Pablo y Silas. Empezaron con los judíos que no les prestaron atención. Sí. Y se encuentran con algunas mujeres piadosas, Mujeres piadosas. ¿sí?, que se reunían a rezar entre ellas. Sí. Y vienen a hablarles que ese Dios que no conocen es el Padre de Jesucristo, el Señor, y que hay que servirles, en fin, según la predicación de Jesús. Claro. Se encuentran en su ambiente unos con otros que ya no necesitaron de la sinagoga, que además les salió bastante caro porque los judíos los acusaron de revoltosos y de prácticamente de subversivos, y los meten en la cárcel, donde ocurre el terremoto de noche, ¿no?, que deshizo toda la instalación
y el jefe de la cárcel se quiso suicidar. De allí que el Pablo dice, no, quédate tranquilo, estamos todos aquí, ¿no? Sí, y con eso el hombre se hizo cristiano finalmente, ¿no? Pero le salió mal el choque con el judaísmo.